La semana pasada, en el estudio de Génesis, veíamos que había un paralelo muy claro, un paralelo además de puntos de vista muy distintos, entre la gente que había edificado la Torre de Babel buscando hacerse un nombre para sí mismo, y terminábamos la exposición con el inicio del capítulo 12, donde se muestra que Dios le dice a Abraham no que se haga un nombre, que intente hacerse un nombre a sí mismo, sino que es él el que le va a hacer un nombre grande a Abraham. Son dos formas de ver la vida, son dos formas de ver la existencia, son dos formas de ver la historia. Uno puede optar por la vía de Babel e intentar hacerse un nombre grande a sí mismo, o puede, por el contrario, ponerse en manos de Dios y que sea Dios el que haga el nombre de esa persona. Y ahí nos quedábamos apuntando al final del capítulo 11 e inicio del capítulo 12. Voy a intentar recapitular un poco los últimos minutos muy brevemente que vimos la semana pasada, porque es justo el antecedente de lo que vamos a ver hoy. Frente a esa visión de Babel, que acaba con la confusión, que acaba con la dispersión, que acaba en un tremendo fracaso, Dios está poniendo en marcha la formación de un pueblo. Y va a poner en marcha la formación de un pueblo a partir de lo que en apariencia es un movimiento normal que podría hacer cualquier familia. En un momento determinado, como estuve explicando, hay un avance del emperador de Babilonia, de Hammurabi, al que veremos con el nombre de Anrafel dentro de algunas semanas aquí en el libro de Génesis, y el padre de Abraham decide que Ur de los Caldeos no es un lugar seguro y que por lo tanto se va a marchar. Y en apariencia este es un movimiento normal, puesto que Donald Trump va a ocupar Groenlandia, nos vamos a vivir a otro sitio. Esto sería lo más normal dentro de lo que puedan hacer determinadas personas. Pero el texto deja de manifiesto al inicio del capítulo 12 que detrás de ese movimiento del padre de Abraham, que se marcha de Ur de los Caldeos, que va desplazándose en dirección a Canaán, de hecho muere en Haram, como dice el capítulo 11, versículo 32, hay un llamamiento previo de Abraham. El capítulo 12 empieza diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham. De manera que desde un punto de vista humano hay un padre, Taré, que dice yo no me voy a quedar aquí en Ur de los Caldeos con los babilonios viniendo a ocuparnos, y aparentemente es algo que seguramente harían también otras familias, pero el autor de Génesis lo explica un poco más abajo. Este no era un movimiento normal. Los movimientos que hacemos en la vida, por muy normales y naturales y lógicos que parezcan, Dios actúa detrás de ellos. Y en el capítulo 12, versículo 1, lo explica. Esto sucedía, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Detrás de ese movimiento de Taré, fuera de Ur de los Caldeos, había una fase previa en la que Dios le había dicho a Abraham, vete. Tal y como aparece en hebreo, y Pablo espero que recupere la buena costumbre de poner el texto hebreo para que yo pueda explicar algunas cosas en la pantalla, donde aquí traduce vete de tu tierra, en hebreo dice lej leja, no solo lej, que sería vete, sino lej leja, que literalmente significa vete para ti. Es decir, el hecho de que te vayas es un movimiento que va a redundar en beneficio tuyo. Te estás yendo, pero que sepas que el hecho de irte es algo que es para ti, es algo que te va a beneficiar. Y si recuerdan ustedes los movimientos que hemos visto de márchate a donde sea, vete a donde sea, etcétera, esta es la primera vez en el libro de Génesis donde alguien se va para bien. Cuando Adán y Eva tienen que irse del paraíso, evidentemente no se van para bien, van para un mundo que es muy hostil y es muy distinto del huerto del Edén. Cuando Caín tiene que irse y se va al este del Edén, evidentemente no se va para bien. Cuando la gente de Babel se va de ese Babel y tiene que dispersarse, no se va para bien. Y en esta vida a veces uno se va para bien y a veces uno se va porque verdaderamente es una desgracia la que ha cometido y seguramente una desgracia la que le espera.
En el caso de Abraham, es la primera vez en Génesis en la que vemos que alguien efectivamente se habla de que te vas, y además te vas para bien y te vas para bendición. ¿Y a dónde vas? Versículo 1. Bueno, pues te estás yendo de tu tierra, de tu familia, de la casa de tu padre, a una tierra que no te voy a dar, te voy a enseñar. Ojo, porque esto es muy importante. La promesa que Dios le está haciendo aquí a Abraham no es que te voy a dar la tierra, es que te la voy a enseñar. Abraham no se va con una escritura bajo el brazo que dice que Dios le ha dado una tierra y que le espera la casa, el jardín, etcétera, etcétera. Vas a una tierra que te voy a enseñar. Imagino que Abraham debió de pensar, ya que me la va a enseñar, me la va a dar, pero desde luego aquí no aparece esa referencia, y de hecho tendremos ocasión de ver que Abraham no va a tener esa tierra, y Dios no se la va a dar. Es una tierra objeto de promesa, yo te la voy a enseñar. Ahora, sí hay varias cosas que te digo: voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y serás bendición. A diferencia de la gente de Babel, que busca hacerse un nombre y acaba en el desastre, yo sí te voy a hacer a ti un nombre. Aquí donde dice engrandeceré tu nombre, en hebreo es haré grande tu nombre. Ellos querían hacer grande su nombre, yo voy a hacer grande tu nombre y vas a ser una bendición. ¿Y por qué vas a ser una bendición? Y esto es muy interesante, porque voy a bendecir a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí nos encontramos con uno de los versículos de la historia de los patriarcas que se suele citar para retorcer y que diga lo que no dice. Y por cierto, en los próximos meses vamos a tener ocasión de ver bastantes episodios de la historia de los patriarcas donde se sacan unas interpretaciones del texto verdaderamente disparatadas, pero que se repiten y se acaban consagrando como algo lógico. Muchísima gente interpreta este texto en el sentido de que yo te voy a bendecir y voy a bendecir a los que te bendigan, a los que te maldigan los voy a maldecir y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está hablando de una bendición personal para Abraham que en un momento determinado tendrá que ver con tu descendencia. Y por lo tanto, ¿cuál es la interpretación que se ha difundido mucho pero que es un disparate? Pues muy sencillo, aquí lo que está diciendo Dios es que aquellos que apoyen incondicionalmente al Estado de Israel, yo los voy a bendecir, y los que se opongan a un apoyo incondicional al Estado de Israel, los voy a maldecir. Eso es un disparate, no hay nada en el texto que diga eso. Y eso además es contrario a lo que la Biblia dice que es la descendencia de Abraham, y contrario además a un Dios que cuando ha tenido que juzgar a los pueblos nunca ha hecho distinción por el hecho de que desciendan o no desciendan de Abraham. Cuando Dios en un momento determinado en el siglo VIII consideró que el reino de Israel merecía un castigo porque había roto el cumplimiento del pacto, llegaron los asirios y arrasaron totalmente el reino de Israel y deportaron a las 10 tribus del reino de Israel, que por cierto no han vuelto jamás a la tierra. Y no fue porque a Dios se le escaparan las riendas de la historia, Dios llevaba mucho tiempo anunciándolo, a través de profetas como Amós, a través de profetas como Oseas, a través de profetas como Isaías. Cuando en el siglo VI a.C. el reino de Judá siguió siendo impío y, por supuesto, no cumplió las condiciones del pacto de Moisés, Dios envió al ejército de Babilonia y destruyeron Jerusalén, arrasaron el templo y deportaron a los judíos al otro lado del Éufrates. Y no es que a Dios se le escaparan las riendas de la historia, Dios estaba haciendo justicia. Y había profetas que habían anunciado eso, como era el caso de Ezequiel o era el caso de Jeremías. Cuando en el año 70 las tropas de Roma llegaron ante Jerusalén, tomaron la ciudad de Jerusalén, arrasaron el templo por segunda y última vez y se llevaron a los judíos, los expulsaron de la tierra, no es que Dios perdiera, ni mucho menos, las riendas de la historia. Dios estaba haciendo justicia. Y que eso iba a suceder lo había anunciado Jesús 40 años antes, cuando en Mateo 24, en Marcos 13 o en Lucas 21 habla de que el templo sería destruido.
y sería destruido por los gentiles. Y da detalles de cómo iba a ser esa destrucción y además dice, antes de que acabe esta generación, sucederá. La generación en la Biblia son 40 años. Jesús pronunció la profecía en el año 30. Antes de que acabara la generación en el año 70, justo en el año 70, Jerusalén fue destruida y el templo arrasado. Y no porque a Dios se le fueran las cosas de las manos, sino porque Dios ejecuta justicia y porque además lo advierte antes a través de los profetas, en este caso a través de Jesús o a través de Daniel en la profecía de las 70 semanas. De manera que si alguien piensa que la promesa a Abraham quiere decir que hay que tolerar cualquier tipo de violación del pacto que cometan los judíos, porque sin uno se atrae maldición, no tiene la menor idea de lo que dice la Biblia y además está defendiendo algo que es profundamente antibíblico. Dios no hace acepción de personas. Y cuando alguien rompe las condiciones del pacto, el juicio de Dios cae. E históricamente eso no tiene vuelta de hoja. Aparece en el Antiguo Testamento y aparece en el Nuevo. Pero es que además la Biblia señala con claridad que la descendencia de Abraham no es algo físico. La descendencia de Abraham no tiene que ver con un pasaporte del Estado de Israel, no tiene que ver con una raza, ni tiene que ver con cosa parecida. La descendencia de Abraham está unida al hecho de si crees o no crees en Jesús. Si me acompañan ustedes a Gálatas, capítulo 3, y Pablo es muy claro al respecto cuando habla de que no estamos bajo la ley, pero además expresa quién es el linaje de Abraham. Dice así en Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 23. Gálatas 3, desde el 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quiénes son linaje de Abraham? Los que son de Cristo. ¿Quiénes son los herederos según la promesa? Los que son de Cristo. Si alguien no cree en Cristo, ni es linaje de Abraham, ni es heredero según la promesa. Y alguno diría, bueno, pues eso lo dice Pablo, que era a fin de cuentas un judío apóstata, un personaje trastornado, eso jamás lo hubiera dicho Jesús. Eso lo enseñó también Jesús. Si me acompañan al Evangelio de Juan, sobre el que hemos discurrido en los últimos meses, y todavía nos queda algún mes por discurrir, en Juan capítulo 8 aparece una conversación que parece que hay gente que no la tiene en su Biblia. Dice así en Juan 8, desde el versículo 31. Juan 8, 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham.
Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ahora, esto es algo tremendamente claro que viene desde Jesús. Cuando Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, hay judíos que dicen: nosotros, ¿cómo te atreves a decir que no somos libres si somos descendencia de Abraham? Y Jesús dice: sí, verdaderamente en un sentido natural, racial, nacional, podéis ser descendientes de Abraham, pero espiritualmente vosotros no sois hijos de Abraham, sois hijos del diablo. Y nadie que no crea en Jesús sale de esa condición. Su padre espiritual, desgraciadamente, no es Dios. Porque, como dice Juan 1:12, solo aquellos que han creído en Jesús tienen la potestad de convertirse en hijos de Dios. Cuando alguien olvida esto al leer Génesis y pasa por alto la enseñanza de Jesús, la enseñanza del Nuevo Testamento, pero también la enseñanza del Antiguo Testamento, lo que sucede es que demuestra que no tienen idea de quién es el pueblo de Dios y de que el pueblo de Dios solamente está formado por aquellos que creen en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Y en este sentido, si uno no cree en el Hijo de Dios, ¿cómo va a formar parte del pueblo de Dios? Es algo de sentido común. El pueblo de Dios solo está formado por los que creen en Jesús. Y cuando se da la circunstancia de que alguien no cree en Jesús, pues da lo mismo cual sea su ascendencia racial o nacional o étnica o cultural, porque no forma parte de ellos y no recibe la bendición de Abraham. Como dice Pablo en Gálatas 3, esa bendición de Abraham solo llega a los que son de Cristo y por lo tanto son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Aspecto que hay que subrayar antes de seguir con este capítulo, pero que es enormemente importante. Abraham, a esas alturas, es una persona mayor. Si van ustedes al versículo 4, el versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Era un hombre bastante mayor, 75 años son muchos años, pero en contra de lo que piensan algunos, las decisiones decisivas en la vida no necesariamente se toman en la juventud. No es en la juventud cuando uno en un momento determinado marca el rumbo de la vida. Y en muchísimas ocasiones, precisamente, las decisiones más importantes pueden tomarse a cualquier edad, porque Dios no marca edades. En el derecho romano, en la República Romana, había una línea de ascenso social que terminaba con el hecho de que llegabas a la última magistratura, que era ser cónsul, y que se llamaba el cursus honorum, la carrera de los honores. Y entonces tú ibas avanzando, si eras un romano que querías prosperar en este mundo, ibas avanzando a través de distintas magistraturas. Eras cuestor, eras edil, eras pretor, entrabas en el Senado y en un momento determinado podías aspirar a que te eligieran cónsul, que era a lo más a lo que se podía llegar en la República Romana.
Y tenías que hacer las cosas en un tiempo. Si tú no habías entrado ya en el cursus honorum con el cargo más bajo, con 28 años, iba a ser muy complicado que luego pudieras ir escalando los distintos peldaños hasta llegar a cónsul. Y desde luego, como tuvieras más de 45, 46, 47 años y no fueras cónsul, ya te podías olvidar de serlo alguna vez. De manera que había que empezar a correr muy pronto. Y como te quedaras atascado en alguno de los peldaños, quizá no ibas a llegar. Y desde el punto de vista del cursus honorum de la República de Roma, evidentemente, claro que ciertas cosas o las hacías a ciertas edades, incluso muy juveniles, o te quedabas descabalgado. Pero Dios no ve así las cosas. Y la gente no se queda descabalgada porque tome malas decisiones en la juventud o en la edad madura o incluso con muchos años. Y cuando llamó a Abraham es cuando a muchos ya los han enterrado años antes. Y Abraham tenía 75 años y sin embargo su vida, desde muchos puntos de vista, empezaba con esos 75 años. Y Abraham echó mano de lo que tenía y de su esposa y de Lot, que era el hijo de su hermano, y efectivamente decidió seguir el mandato. En el versículo 5 dice además que junto con Sarai su mujer y Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, se llevó a las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Quiénes eran las personas que había adquirido Abraham? Bueno, algunos piensan que eran los esclavos de Abraham. A lo largo de los años, Abraham, aparte de comprarse camellos y asnos y ovejas y cosas de este tipo, pues podía haber comprado esclavos. Pero, tal y como aparece en el texto hebreo, da la sensación de que es gente a la que Abraham había convencido de que había un único Dios y que ese Dios no se podía representar a través de imágenes. En Mesopotamia, en Ur, que estaba muy cerca de Babilonia, de Babel, evidentemente, claro que la gente creía en distintos dioses. Por los nombres de la familia de Abraham, tanto su padre como su esposa, da la sensación de que era una familia que adoraban a Shin. Shin era el dios de la luna. La luna no era una diosa, como en otras mitologías, era un dios que se llamaba Shin. Y por el nombre de la familia de Abraham da la sensación de que efectivamente era una familia que adoraba a Shin. De la misma manera que si tú ahora ves una familia donde las chicas se llaman Encarnación, Concepción, Inmaculada, etcétera, etcétera, sabes que es una familia católica. No tiene la cosa mucha vuelta de hoja. Y cuando tú tienes gente que se llama Taré, se llama Sarai, etcétera, estos son adoradores del dios Shin. Pero desde que Abraham había descubierto a ese Dios, y Dios se le había descubierto a él, Abraham parece que empezó a hablar con gente. Y efectivamente esta fue gente a la que fue adquiriendo Abraham, mostrándoles que había solo un Dios. Y cuando Abraham sale obedeciendo a Dios, aunque parezca que es una decisión de su papá que huye de Hammurabi, esta gente se va con Abraham. Abraham es un hombre mayor, no parecía muy lógico que fuera a derivar de esto algún tipo de beneficio económico, pero decidieron ir con Abraham porque Abraham les había mostrado que existía un único Dios y lo creían. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, como dice aquí, en un momento determinado lo que sucede es que llegan hasta Canaán. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia dará esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Él llega hasta Siquén, llega hasta donde estaba un encinar, aquí traduce Moré, en otras traducciones Manre, el cananeo poblaba la tierra, y entonces Jehová se le aparece a Abraham. Y cuando se le aparece, le dice que va a dar la tierra a su descendencia. Yo ya te he enseñado la tierra, te dije que salieras, que te voy a enseñar la tierra. Bueno, has visto el inicio de la tierra, esto no te lo voy a dar a ti, Abraham.
Y uno pensaría, ¿y me has hecho venir hasta aquí y ahora me dices que no me vas a dar la tierra? Si Abraham tenía motivo de queja, realmente no lo expresó. No, la tierra va a pasar a tu descendencia. Quizá Abraham pensó, bueno, con 75 años que tengo, a lo mejor me da tiempo a verlo. Pero lo cierto es que edificó allí un altar a Jehová que se le había aparecido y empezó a moverse a lo largo de la tierra. Durante aproximadamente 2-3 años, Abraham, que sigue sin tener un solo palmo de la tierra que Dios le ha mostrado y que encima le ha dicho que va a ser para su descendencia, se mueve por Canaán, va de norte a sur. Entra por la región de Dan, que es el lugar natural por el que se viene desde Haram, donde había estado, acampa en Siquén y luego acampa en Betel y Ai está como a 1,5 kilómetros de Betel. Betel está como unos 17 kilómetros de Jerusalén. Y en ese momento, al cabo de 2 o 3 años, Jehová se le aparece. Ahora, reflexionen ustedes en esto porque es importante. Generalmente, sobre todo partiendo de muy malas teologías, tenemos la idea de que las cosas se producen así. Confiesa, clama, grita, lo que quieran. Y en ese momento se produce. Y efectivamente a la gente además la impulsan a que lo haga. Las cosas se producen de manera inmediata, rápida, instantánea, como el café soluble. No suele ser nunca así en la Biblia. Y no tienen nada más que detenerse ustedes en los grandes personajes de la Biblia para darse cuenta que las cosas no suelen ser así. Abraham llega a aquella tierra. En la tierra, de entrada, no le toca nada. Dios se la enseña, pero no le toca nada. Y en un momento determinado, cuando Dios se le aparece después de que lleva 2 o 3 años moviéndose de norte a sur de la tierra. ¿Qué pensó durante esos 2 o 3 años Abraham? Yo me he venido hasta aquí, no tengo un palmo de terreno. Bueno, en Ur a lo mejor, cuando ha entrado a Murabi a saber lo que ha hecho, pero a lo mejor no, simplemente ha cambiado de gobierno la ciudad en la que yo he crecido toda mi vida y sigue siendo una ciudad bastante agradable. Y aquí llevo 2 o 3 años metiéndome por la tierra de los cananeos, que no es la mejor gente que uno se pueda imaginar. Desde luego es gente bastante menos educada y culta de lo que es la gente de Ur de los caldeos, y aquí Dios no me dice nada. 2 o 3 años. Ahora imagínense que ustedes tienen una necesidad imperiosa. Y cuando digo imperiosa es que para ustedes es imperiosa. Y Dios además les saca de su entorno natural, del entorno en el que han crecido y han vivido una vida bastante larga. No es como cuando tienes 15 años y te vas a vivir a otro país y acabas trasplantándote totalmente porque eres muy jovencito y tienes muy pocas raíces en el país en el que has nacido. No, tú tienes ya más de 70 años. Y en ese momento, cuando estás ahí, tú llegas y dices, bueno, aquí habrá una manifestación. Mira, hijo, la única manifestación es que tú sigues moviéndote hacia el sur y ya veremos qué pasa. Y durante 2 o 3 años, ni la menor comunicación. Y entonces, ¿qué haces? ¿Te da la volvedera, como dicen los cubanos, y te regresas a Ur de los caldeos? ¿Empiezas a dudar y a decir, a ver si es que esto se me ha ocurrido a mí, esto no es tan claro, me he engañado durante este tiempo? O dices, no, vamos a esperar, si me ha traído aquí, será por algo. Y entonces lo que sucede es que efectivamente Dios se aparece y le confirma lo que le ha dicho. Esta tierra yo se la voy a dar, no a ti, a tu descendencia, pero te la voy a dar y además ya la has visto. Y entonces Abraham levanta un altar, adora a Dios, reconoce lo que hay, parece que las cosas van bien. ¿Bien? Versículo 16. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Hubo una gran hambre. Vaya tierra la que Dios iba a dar a su descendencia. Ha llegado hace 2 o 3 años de un sitio que era más civilizado y no como Canaán, y hay un hambre espantosa.
En Ur de los Caldeos no pasamos jamás por una hambruna. He vivido 75 años y, hombre, viviríamos mejor o peor, pero una gran hambre, jamás. ¿Esta es la tierra que Dios le va a dar a mi descendencia? ¿Dios se burla de mí? ¿Realmente qué tipo de tierra es esta? Y en ese momento, ¿qué hace Abraham? Y fíjense que esto es muy interesante. Descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. La realidad no se corresponde con las expectativas que tenía Abraham. Primero me paso 2 o 3 años moviéndome hacia el sur de Canaán. Por cierto, que es una tierra muy pequeña, es casi un país de bolsillo, y entonces estar encima moviéndose significa que en realidad te movías de un lado para otro sin acabar en ninguno, sin tener ni un pedazo de tierra, y me habla de mi descendencia, a mí que tengo una mujer estéril. Y encima, para terminarlo de arreglar, al cabo de 2 o 3 años se produce una gran hambruna. Y la única salida que tengo yo aquí es marcharme a otro sitio, porque desde luego en esta tierra lo que sucede es que me voy a morir de hambre. No hicimos un buen negocio el día que decidimos emigrar a Canaán. Desde muchos puntos de vista no podía ser peor. ¿Y qué sucede en ese momento? Pues en ese momento Abraham, en vez de esperar en Dios, decide actuar por su propia cuenta. Y esto es muy importante porque el episodio que viene a continuación se puede interpretar muy mal. Fíjense lo que dice los 3 versículos siguientes, los versículos 11, 12 y 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: «He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti». Vamos a recurrir a la mentira, pero además a una mentira que dice bastante de dónde estaba espiritualmente Abraham hasta ese momento. En Egipto a las mujeres se las respetaba bastante menos que en Mesopotamia, de donde venía Abraham. En Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, en las poblaciones de alrededor, había realmente mucho respeto hacia las mujeres. No es que no se pudiera producir el adulterio en alguna ocasión, pero en términos generales la verdad es que la protección de las mujeres era muy grande socialmente. Era bastante inhabitual, bastante difícil que alguien quisiera hacerse con la mujer de otro mediante un acto de violencia. Pero Egipto era otra cosa. En Egipto las costumbres sexuales eran más relajadas, y entonces Abraham, en vez de pensar, voy a poner a mi mujer en una situación complicada, o me quedo en Canaán y Dios proveerá, o vamos a ver lo que hacemos, porque si me ha traído hasta aquí, aquí no me va a dejar desamparado, dice, no, bajamos a Egipto, que Egipto es próspero. Tengo un problema, y es que efectivamente los egipcios se quieran quedar con mi mujer, y como yo soy extranjero, pues realmente lo hagan además matándome, que es la manera rápida de quedarse con mi mujer. No importa, vamos a mentir. Si llegan los egipcios, no les digas que estás casada conmigo. Todavía estás de muy buen ver, y alguno va a decir, pues si matamos al marido, muerto el perro, se acabó la rabia, nos podemos quedar con la mujer. No es tan grave matar a una mujer, matar al marido como podría parecer, y más si te gusta la mujer, de modo que no digas que eres mi mujer, di que eres mi hermana. Y de eso además vamos a sacar un beneficio, porque a ti te van a respetar la vida, a mí me van a conservar la vida, y con eso de que tengo una hermana guapa, algo me caerá. Y esto a lo largo de la historia tiene multitud de ejemplos. Me irá bien, algo me acabará cayendo. Alguno puede que piense, hombre, pues si este es el hermano, no hay padre, siempre se le puede convencer al hermano para que sea comprensivo con los acercamientos que yo haga hacia la hermana, y mira, eso que voy a salir ganando.
Menos mal que Abraham no es normativo, porque desde luego la conducta de Abraham en términos morales aquí deja bastante que desear. Porque Abraham, que hasta ese momento efectivamente es un personaje que ha demostrado su fe, en medio de una situación difícil decide actuar por su cuenta. No ponerse en manos de Dios, sino actuar por su cuenta de lo que le parece la manera más sensata. Actuar por su cuenta de una manera muy oportunista. Aprovechando que la chica es guapa, vamos a ver lo que sacamos. Aprovechándolo además de una manera codiciosa. Algo hay que sacar de esto, porque ya que nos hemos venido desde Canaán, no podemos quedarnos en Egipto en plan de mera subsistencia. Y dejando de manifiesto que lo material, claro que tenía mucha importancia para él. Y seguramente después de la desilusión de ver cómo era la tierra y que había habido una hambruna, seguramente habría llegado a la conclusión de que había que ser menos espiritual y más práctico y más realista, que no se te olvide que no eres mi mujer, sino que eres mi hermano. Y a veces, claro que gente que conoce al Señor y que cree en el Señor y que de pronto se encuentra en medio de dificultades, en vez de colocarse totalmente en manos del Señor, empieza a pensar cómo se las arregla. Bueno, pero es que cómo te las arreglas puede implicar una mentira. Bueno, mentir no está bien, pero en medio de ciertas circunstancias como el hambre, pues, ¿cómo no vamos a mentir? Bueno, es que además el dinero es importante, pero no es lo más importante. Sí, pero sin dinero no puedes comer, no puedes poner comida sobre la mesa y cubrir otro tipo de gastos. De manera que vamos a ir por lo que a mí me parece que tengo que hacer y vamos a hacer lo que me parece que tengo que hacer. Y si hay que mentir, hay que engañar, pero sacamos un beneficio, bueno, el Señor se mueve de maneras extrañas, de manera que Abraham llega a Egipto. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Aparentemente Dios está bendiciendo las mentiras y la poca vergüenza de Abraham. Y alguno lo pensaría. De pronto hay gente que es creyente y pierde los escrúpulos y prospera económicamente, y parece que es que Dios bendice la falta de escrúpulos que tiene. Eres un telepredicador que se dedica a estafar a la gente, conseguir que te manden dinero y te compras hasta un jet particular. Pues que Dios te está bendiciendo. No, es que eres un sinvergüenza que en absoluto estás comportándote como tendría que comportarse un siervo de Dios, y como eres un sinvergüenza, además te has hecho millonario, pero eso no significa que Dios te bendiga. Y Abraham efectivamente baja y no sabe dónde se está metiendo. Por cierto, en el versículo 15 dice que lo vieron los príncipes de Faraón. No nos dicen el nombre del faraón, pero es que Faraón es una expresión en egipcio antiguo, pera, es como se dice en egipcio antiguo, pero en hebreo, faraón en español, que significa simplemente la gran casa. Y de la misma manera que cuando nosotros hablamos de la Casa Blanca, no estamos hablando del edificio, sino de quien vive en el edificio, cuando los egipcios decían Pera, la Casa Blanca, o Faraón, se estaban refiriendo al que vivía dentro, que luego podía llamarse de muchas maneras, Amenhotep, Ramsés, etcétera, etcétera. Pero la gente de la Casa Blanca de Egipto, de pronto observaron a aquella que había llegado, era muy guapa, y dijeron, oye, pues vamos a llevarla a la Casa Blanca, que seguramente la van a apreciar por allí. Y se la llevaron. Y efectivamente Abraham vio que le venía todo y debió de decir, pues no me he equivocado yo. Mi mujer ha mentido, yo he mentido, los egipcios intentan llevarse bien conmigo, que para eso soy el hermano de Sarai, y me están lloviendo los regalos. Ya, pero Dios no lo veía de esa manera. Y el plan, que aparentemente era un plan que iba a ir muy bien, de pronto se tuerce. Versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo?
¿por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. El faraón, o alguien de la casa del faraón, llama a Abraham. Se han dado cuenta de que aquí no había ningún tipo de plaga, muy posiblemente algún tipo de enfermedad cutánea que impedía tener relaciones sexuales, y atan cabos y dicen, bueno, ¿quién ha entrado por la casa? La única que ha entrado en los últimos tiempos es esa hebrea que se llama Sarai. Uy, aquí hay una cosa muy seria, muy seria, muy seria, y convocan a Abraham, después de que seguramente han interrogado a Sara, y le dicen, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué te he hecho yo? Puede que los egipcios no tengan buena fama, pero ni siquiera crees que el faraón hubiera respetado a una mujer ajena. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué has dicho que era tu hermana, poniéndome en ocasión de que la tomara por mujer y cometiera un acto condenable? Mira, ya estás echando mano de tu mujer y marchaos los dos de aquí. Y no está muy claro que en ese momento Abraham se sintiera muy satisfecho, porque había llegado a un sitio que no le podían ir mejor las cosas, mintiendo y engañando, pero le iban bien. Versículo 20, y entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Fuera de aquí. El pasaje, en realidad, esta historia, y lo vamos a ver la semana que viene, acaba cuando efectivamente Abraham sube de Egipto. Dice en el 13:1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Evidentemente, cuando habla de subir, hay una referencia de carácter geográfico. Estaba en Egipto, si miras el mapa, Egipto está más al sur, Canaán está más al norte, de manera que subió en dirección al Negev, que es la zona desértica de Canaán. Pero desde tiempo inmemorial, los rabinos, y cualquiera que lea el texto con atención, se da cuenta de que la subida de Abraham no es solamente una subida geográfica. Abraham, a pesar de que Dios se le ha aparecido, a pesar de que lo ha sacado de la tierra, a pesar de que le ha dicho, lejá, vete para ti, que yéndote estás actuando en beneficio tuyo, en bien tuyo, en ventaja tuya, sin embargo, Abraham ha descendido miserablemente a acciones que nunca tenía que haber descendido. No confió en que Dios le salvaría de la hambruna. Por supuesto, pensó que mentir no estaba mal, si podía llevar a mejor fortuna. Asumió determinados riesgos simplemente porque en términos materiales eran mejores, y desde luego dejó de manifiesto que para él lo más importante era lo material. Y todo eso, sin embargo, hace que al final el plan no salga bien y que lo echen de Egipto. Seguramente con buenas maneras, pero por eso de que ya se había puesto enferma la gente, y seguramente si le daban una patada, pues a saber lo que podía suceder. Prefirieron optar por las buenas maneras. Pero tu plan de prosperar en Egipto no ha salido bien, Abraham. No es tu misión. Y no voy a tolerar que en última instancia te impongas a lo que es mi propósito para ti. Y hay de aquel que en un momento determinado consiga imponer su propósito personal por encima del propósito que Dios tiene realmente para él. Hay de aquel. Porque significa que en un momento determinado Dios ha dicho, haz lo que quieras. Y cuando efectivamente sucede eso, generalmente las cosas no van bien. Abraham tenía que aprender 3 cosas de esta experiencia egipcia, y vamos a ver en las próximas semanas cómo las va a ir aprendiendo poco a poco. Alguna de ellas tardaría años en llegar a aprenderla. La primera es la importancia de la veracidad. Decir la verdad o no decirla no es algo secundario.
Desgraciadamente, nosotros pertenecemos a una cultura, que es la cultura hispánica, en la cual partimos de la base de que la mentira no tiene mucha importancia. Y creemos que no tiene mucha importancia por la sencilla razón de que venimos de una cultura católica en la cual la mentira es un pecado venial. Y como el hurto también es un pecado venial, cuando ustedes suman mentira y hurto, tienen corrupción, y eso explica por qué nuestros países son escandalosamente corruptos. Porque además mentir no tiene apenas consecuencia, y por qué sabemos que nuestros políticos nos mienten y sin embargo los seguimos votando. Claro, los que los sigan votando, no es mi caso. Pero es algo totalmente cultural. Y consideramos que la mentira, la verdad, bueno, no es tan importante, hasta calificamos a las mentiras, hay mentiras piadosas, etc. Es una herencia de esa visión de la mentira como un pecado venial propia del catolicismo, pero no es lo que aparece en la Biblia. La veracidad es tremendamente importante. Y cuando Abraham decide abrirse camino porque las cosas se han puesto mal, y decide abrirse camino mintiendo, y además utilizando mentirosamente a otra persona, está actuando muy mal. Y esa sí es una lección que en ese momento aprende Abraham. La segunda lección, y esto vamos a ver la semana que viene, que la aprendió, es que lo material, a pesar de la importancia que pueda tener, tiene una importancia secundaria y relativa. No es lo más importante en esta vida. Y no podemos tomar decisiones fundamentalmente sobre la base de lo material, porque no es lo más importante. Puedes destruir una vida matrimonial porque lo material se coloca en primer lugar. Hace años me llevaba de una iglesia en el sur de la Florida al aeropuerto un hermano de esa iglesia, y yo había hablado con él 1 o 2 veces, porque me había llevado en su automóvil para algún desplazamiento en esa semana, y en un momento determinado le pregunto por su familia, y me dice que era divorciado, y me empezó a contar su historia al llegar aquí a Estados Unidos. Entonces había llegado con la esposa, no recuerdo si tenían hijos, pero al cabo de un tiempo, aquí en Estados Unidos, el matrimonio había acabado en divorcio. Y el hombre me dice, es que determinadas situaciones en que lo que sobre todo te importa es el trabajo, cómo progresas, etcétera, son malas para la familia. Sí, la gente se divorcia mucho al llegar a este país. Hombre, no es por el clima del país, ni por la comida del país, ni por el sistema político del país. Es porque colocas en primer lugar lo material, y es muy difícil que una familia y un matrimonio sean estables cuando las consideraciones materiales son lo primero. Es muy difícil que la gente sea honrada en el trabajo cuando las consideraciones materiales son lo primero. Es muy difícil, por no decir imposible, que la gente sea honrada en la política o en la religión si las consideraciones materiales son lo primero. Y Abraham no fue una excepción. Y la segunda gran lección, como tendremos ocasión de ver la semana que viene, Abraham sí la aprendió. Lo material tiene importancia, no cabe duda, pero es una importancia secundaria y relativa. La tercera gran lección es una lección que Abraham no va a aprender aquí, y nos va a llevar algunos meses ver cómo Dios le acabará enseñando. Y es el hecho de que hay que confiar en Dios más y confiar en nuestra capacidad para solucionar problemas menos. Porque realmente nuestra capacidad de solucionar problemas es pequeña, es limitada. Y en algunos casos no es que sea pequeña, es que no la hay. Yo me he encontrado con situaciones en mi vida en que de pronto no había solución aparente. E incluso me encontraba separado por apenas unas horas de lo que a todas luces y por las apariencias iba a ser un desastre. Y en situaciones de ese tipo, hace mucho tiempo que el Señor me enseñó que no tenía ningún sentido que intentes forzarlas cuando no tienes posibilidad de cambiarlas. Y me enseñó que la única salida era confiar en Él. Y ha habido situaciones que al final del día lo único que preludiaban era un desastre al inicio del día siguiente. Y yo me fui a la cama diciendo, Señor, no tengo manera de solucionar esto.
Señor, yo pongo esto en tus manos y Señor, tú eres el único que lo puede arreglar. Y ahora me voy a dormir porque estoy muy cansado y lo que tú hagas y lo que sea tu voluntad, yo lo acepto buenamente. El Señor no me ha fallado nunca. Y es así. Y esto es algo que a Abraham todavía le tomaría tiempo, vamos a verlo, llegar a aprenderlo. Pero es imposible que Dios opere de una manera total en nuestra vida, cumpla en nosotros las promesas que nos ha hecho, lleve a buen término el propósito que tiene para nosotros, si nosotros decidimos que como Dios no se mueve, pues entonces nosotros lo vamos a adelantar. Hay un chiste que a mí me resulta muy gracioso, pero que lamentablemente casi sería un reflejo de la vida de Abraham durante muchos años y de nuestra vida en muchas ocasiones. Y es un chiste que contaba un cómico español que se llamaba Eugenio. Tenía un acento catalán muy fuerte, y entonces era muy gracioso solo por oírle el acento, pero comenta que un muchacho tiene que ir a hacer el servicio militar y marcha a hacer el servicio militar. Y al cabo de un mes regresa a su casa, su madre abre la puerta y se ve a su hijo con el uniforme de general. Y dice, hijo, ¿ya te han hecho general? Y dice, sí, si voy a esperar a que me hagan, bien. Pues hay gente que efectivamente, como no está dispuesto a esperar que Dios le haga general, se coloca el uniforme y va con él por la calle e incluso va a visitar a su madre. Y cuando uno hace eso, pues lo que está haciendo está mal, no es efectivo y además suele traer malas consecuencias. Pero eso lo vamos a ver en los próximos meses. ¿Alguna pregunta sobre el estudio de Génesis de hoy? Un poco acerca de lo que aconteció cuando Abraham llegó a Egipto con su esposa y mintió y le fue bien porque le dieron bienes y todo lo demás. Apariencia, sí. Aparentemente, pero después simplemente fue existió la mentira. Hablando con mi hijo, le digo, ¿qué crees de eso? Me dice, no, es porque él hizo eso porque quería a su mujer, me dice, ¿para qué hace salvar? Pero decía, pero no puede ser porque él mintió y no era ese el plan de Dios. Yo le decía, probablemente era porque él no confió en que Dios iba a estar con él en lo que le había prometido. Pero ¿en qué momento esa mentira se convirtió no en juicio de Dios, sino que pues pagar por la mentira, ¿no? Hay un elemento, vamos a ver en las historias de los patriarcas, que como los patriarcas no siempre fueron ejemplares, es fácil retorcer la historia para que diga lo contrario de lo que enseña y para que justifique el pecado. Entonces, claro, uno puede tomar la historia de Abraham y decir, pues ves, en determinadas situaciones mentir está bien. Además, la prueba de que mentir está bien, bueno, pues es que los egipcios ahí le regalaron cosas porque los había engañado. Y de todas formas, aunque esté mal, Dios te saca de apuros. ¿No es verdad? No es verdad. Y es algo que vamos a ver en los próximos estudios de Génesis. Mentir, como cualquier cosa que se hace mal, está mal. Segundo, aunque parezca que se saca un beneficio, y a veces se puede sacar, sigue sin estar bien. El que haya un beneficio no significa que una acción está bien, porque entonces los atracadores de banco, los estafadores en bolsa y los políticos corruptos estarían haciendo buenas acciones todos los días. Independientemente del éxito, una mala acción es una mala acción. Y tercero, Dios no bendice ni ve bien eso. Y el que pretenda que es así está simplemente intentando justificar un pecado que está cometiendo o que querría cometer. Y esto hay que tenerlo muy claro. Vamos a hablar de ello también la semana que viene. Nos vemos dentro de un ratito arriba con el Evangelio de Juan. Muchas gracias.